La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. El paralítico de la litera. Al poco tiempo de venir apostolando el Salvador de este mundo en Israel, su renombre en la sabiduría espiritual, como el poder sobrenatural que tenía contra el espíritu maligno, junto con la potestad de curar en el acto toda clase de enfermedades corporales, hizo que en toda la nación se hablara de nuevo del profeta que había llegado, de su elocuente palabra, ajustada a la razón como nadie jamás había hecho, bajo una seguridad cuando se expresaba que se reconocía más divina que humana. Por ello, nadie podía contrarrestar ni una sola de sus palabras, donde al escucharla, los seres quedaban ensimismados porque su eterna verdad penetraba en lo profundo de sus almas, haciéndoles sentir el amor y caridad del Creador. Por eso, todos cuantos escuchaban al Maestro no podían menos que pregonar y presentar por todas partes las maravillas de aquel que hablaba con tal potestad y sabiduría como nunca jamás se había conocido en la historia de Israel. Por lo tanto, corriendo la noticia de que el nuevo maestro de ciencia espiritual y poder sobrenatural estaba de nuevo en Cafarnaún, llegaron a esta ciudad para escucharlo y presenciar sus milagros fariseos y doctores de la sinagoga de Galilea y Judea y hasta el propio Jerusalén, donde preguntando e informándose hacia qué parte se encontraba el profeta de Nazaret, lo encontraron dentro de una casa enseñando con gran sublimidad la palabra de salvación eterna, y pidiendo éstos entrada, penetraron para escucharle, mas después de oírle y quedar sobrecogidos de respeto ante la sabiduría de las enseñanzas del Maestro, presentadas en la ley antigua como incrustadas dentro de las virtudes angélicas, se quedaron perplejos aquellos que se creían sabios en las sagradas escrituras, al escuchar el centro y precisión de la doctrina que presentaba Cristo, dentro de una perfección profunda e invulnerable, como sencilla y verdadera al mismo tiempo, desconocida totalmente para ellos, puesto que durante toda su vida de estudios no la habían captado, porque no tenían abnegación para sentirla y menos deseo de practicarla. Por lo tanto, se vieron inferiores para contradecir ni una sola de sus palabras. Terminadas las enseñanzas de perfección espiritual, como único camino para salvar el alma, pusieron ante el Maestro varios enfermos para que los sanara, donde todos ellos eran curados bajo la virtud del Salvador, como el poder que recibía por la santa petición que él imploraba al Padre, quedando atónitos todos aquellos letrados que eran guías de la vida del Espíritu y que se creían ser algo, en cambio ante Cristo se venían ineptos e incapaces de todo. Mas sucedió que mientras estos doctores de la ley antigua estaban escuchando la divina palabra y presenciando tales prodigios, llegaron frente a la casa 4 hombres, que llevaban una litera a un paralítico desde muy lejos, pero por causa de la gran muchedumbre que había, no podían entrar y presentar al enfermo delante de Jesús para que lo sanara. Mas estos hombres, que tenían gran compasión y gran caridad del paralítico, como fe en el profeta de Nazaret, no se desanimaron ante el tal obstáculo, sino que subiendo por la escalera del lado de la casa, treparon al tejado, y arrancando un trozo del mismo para poder pasar por el agujero la litera, la bajaron por el techo junto con el enfermo, colocándola delante de Jesús. Los fariseos y doctores se levantaron alarmados de presenciar lo que estaba sucediendo por miedo a que se les pasara algún accidente, mirando extrañados a Jesús, que nada decía a aquellos invasores que habían entrado como intrusos por el techo. Porque el Maestro, viendo la gran fe de aquellos hombres que llegaron a deshacer parte de la casa para poder poner aquel tullido ante sus pies, implorando su curación, sus santos sentimientos se llenaron de gozo y emoción. No obstante, debemos de reconocer que todos los pasos de Cristo, como todo cuanto acontecía a su alrededor, era llevado por su Padre en honra y gloria de su eterna verdad, como en testimonio de su divino Hijo, puesto que nada hizo el Hijo que su Padre no le inspirara a realizarlo.
pues en este acontecimiento quiso el Creador presentar a los que allí estaban presentes el poder y potestad que él había entregado a su unigénito, y en particular a los fariseos y doctores que estaban allí para oírle y conocerle, puesto que dirigiéndose Cristo al tullido le dice: «Confía, hijo, tus pecados te son perdonados». Los escribas y fariseos, al oír tales palabras, se miraron perplejos y extrañados entre sí, y mirando a Jesús pensaban airados contra él de esta manera: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Esto es una blasfemia. Mas Jesús, que con su espíritu de clarividencia penetraba en lo profundo de todos los sentimientos y pensamientos de todos los seres humanos, viendo cómo el demonio confundía a aquellos pobres desdichados en contra de la razón de sus palabras, como de la potestad que le había dado su Padre, les dice con tono de amor y justicia al mismo tiempo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué creéis vosotros que es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, yo te digo, en el nombre de mi Padre, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Aún los doctores de la ley no habían terminado de pensar lo que Jesús les preguntaba, cuando al momento aquel hombre paralítico, levantándose como si nada hubiese tenido, se postró ante Jesús con gran entusiasmo, derramando copiosas lágrimas de agradecimiento al contemplar lo que con él había hecho, mas luego, besando sus pies y dándole infinitas gracias, con gran alegría y contento, cogiendo su litera como le había mandado, salió fuera en compañía de los que le habían traído, marchándose a su casa. Ante tal portentoso milagro que nadie podía realizar, aquellos que en sus pensamientos habían acusado a Jesús de blasfemo, se quedaron sobrecogidos y temblando, llenos de pavor, ante tal potestad sobrenatural que no se conocía en la historia de la humanidad. Por ello, aquellos denigrantes no pudieron contestar ni una sola de las palabras con que el Maestro les vino a preguntar, reconociendo que aquel joven varón profeta tenía poder y autoridad para perdonar los pecados cuando podía obrar tales milagros que ningún ser humano había hecho, puesto que no podían negar dentro de sí mismos que sólo aquel que tenía la unión, potestad y gracia del Supremo lo podía realizar. Por eso se marcharon cabizbajos y avergonzados de los malos pensamientos que habían hecho, creyendo en aquel momento que Jesús era el Mesías esperado. También la muchedumbre que estaba allí presente se quedó maravillada e invadida de santo temor al contemplar que para Cristo no había nada imposible, y glorificaban por la calle a Dios a grande voz por haber entregado tal poder al Salvador como ninguno de los profetas había alcanzado. Y así fueron recorriendo las calles de Cafarnaún aquellas gentes entusiasmadas, pregonando las maravillas sobrenaturales que ni por aquellos lugares ni en ninguna parte del mundo nunca jamás se habían conocido. La paz de Dios reina entre todos.